Hola, muy buenos días. Queremos dar la bienvenida a aquellas personas que nos visitan quizás por primera vez y están aquí en Parque Este, pues ser bienvenidos. Estamos en una serie que está basada en un libro de la Biblia. Nos gusta siempre animar a las personas a abrir la Biblia, a descubrir todo lo que en ella se encuentra. Y la verdad es que va a cambiar tu vida, simplemente con que tú cojas y tomes la decisión de abrir la Biblia y leer la Biblia que tienes en tu casa, ¿no? Quitarle un poquito el polvo y empezar a leer de manera ordenada para poder descubrir todo lo que ella encierra. Y eso es lo que vamos a ver en la serie que vamos a comenzar la semana que viene, si Dios quiere, ¿no? Es una experiencia que hemos tenido a nivel de grupo pequeño, primero las mujeres y después el grupo pequeño del martes, y pensamos que es muy interesante volver de nuevo a la Escritura para ver la maravilla, el tesoro, todo lo que encontramos ahí en ella, y es lo que vamos a ver a lo largo del verano. Muy bien, bueno, pues vamos a tener una oración. Te agradecemos, Señor, que estemos aquí, que tú nos has traído con bien a cada persona, es importante para ti. Señor, tú amas a cada uno de los que están aquí, Señor, y también los que están fuera. Señor, y quieres lo mejor para nuestras vidas. Y queremos seguir aprendiendo de Jesús, aprendiendo, Señor, de lo que encontramos en este libro que hoy terminamos. Señor, que tu palabra pueda ser de ayuda para todos, y también pensamos en los que están enfermos, los que no pueden estar aquí por diferentes razones, Señor, también los que nos siguen por internet. Que tu palabra pueda hoy bendecirles y ayudarles. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si no estuviste la semana pasada aquí, te recuerdo que estábamos viendo lo que Pablo nos enseñaba sobre qué hacer si supieses que te queda un mes de vida. ¿Os acordáis, los que estuvisteis aquí, no? Si supieses que vas a vivir solamente un mes, ¿qué es lo que harías? Pues es lo que estamos viendo que hizo Pablo en el 2 de Timoteo, porque fue algo que él hizo antes de morir. Un libro que él escribió fue lo último que escribió antes de morir. Y hoy vamos a ver cuáles son sus últimas palabras recogidas, escritas, ¿no? Que se encuentran también en ese libro. Probablemente Pablo dijo alguna cosa más, pero lo que ha quedado registrado, sus últimas palabras registradas, son las que vamos a ver hoy, que se encuentran al final de 2 de Timoteo. Y es muy importante porque es lo que Dios quería que quedase registrado de lo último que Pablo dijo. ¿De acuerdo? Y voy a comenzar con un párrafo que he extraído de un libro que dice lo siguiente. Dice: siempre he admirado a las personas que viven su vida calladamente. Muchas veces sienten la presión de una gran responsabilidad, pero la soportan sin procurar ser notados. Hacen un gran trabajo. Gracias a las habilidades que Dios les ha dado, a su experiencia, a su dedicación y también compromiso. Muchas de estas personas realizan papeles significativos y contribuyen grandemente al logro de importantes tareas, pero se mantienen y prefieren mantenerse en el anonimato, sin recibir la atención de los focos, de las luces, de los aplausos, y por lo general son ignorados por la gente. Estas fieles personas siguen adelante, sabiendo que sus nombres nunca van a aparecer brillando en un cartel, pero a ellos eso no les importa. Para ser honestos, se sentirían incómodas si así fuera, ya que toda esa atención, ese reconocimiento, les pone un poco nerviosos o un poco nerviosa. No hacen las cosas para ser notados o para llamar la atención sobre sí mismas, sino porque es lo que tienen que hacer. Mejor dicho, porque ese es su llamamiento y su intención. Sirven y se dan a sí mismos callada y competentemente. El mundo y la iglesia son un lugar mejor gracias a estas personas. Probablemente tú seas una de esas personas que son anónimas, que no van a aparecer en ningún título, ni van a salir en televisión, ni etcétera, ¿no? No eres de esas personas que te gustan llamar la atención, pero que están haciendo algo fantástico, excelente, a nivel social o también a nivel eclesial. Y tenemos que estar muy agradecidos por esas personas. ¿De acuerdo? Por esas personas desconocidas que están aportando algo fantástico a la sociedad, también a la iglesia.
y que no buscan el reconocimiento, ni los focos, ni el aplauso. Mira, una de las cosas extraordinarias del cristianismo y del apóstol Pablo a nivel personal es que el cristianismo no cultiva la figura de la estrella o de la celebridad. Vivimos en una sociedad que aplaude y fomenta y cultiva la figura de la celebridad, de los celebrities, ¿no? ¿O que sí? Es lo que se llama ahora el celebrity, ¿no? Son esas personas que están en los documentales de Netflix, ¿no? Y que hacen series, ¿no? O sea, eso es famoso. Eso se fomenta desde la sociedad, la cultura de la celebridad. Y el apóstol Pablo no cultiva eso, ni el cristianismo tampoco, ¿no? Y Pablo no se olvida, en los últimos días de su vida, de ese ejército de personas desconocidas que fueron importantes en su vida. Y no solamente en su vida, sino también en su ministerio. Son personajes anónimos. En este caso no lo van a ser porque tienen sus nombres, va a mencionar sus nombres, pero de alguna manera son personajes que no son celebridades, ¿de acuerdo? Que son anónimas, pero que han hecho un trabajo excelente. Y que Pablo quiere reconocer cuando nadie lo reconoce. Porque Pablo entiende que él no ha llegado a ser lo que es sin otras personas que lo han hecho posible. Ni siquiera Pablo, siendo un ser tan excepcional, llegó a ser lo que fue si otras personas no lo hubieran hecho posible. Y esto es cierto. Muchas veces aplaudimos a esas personas que han llegado a ese nivel de reconocimiento social. Pero ¿quiénes fueron? Bueno, a veces salen en algunos programas de televisión, pocas veces, ¿no? Pues bueno, esta fue la maestra que le enseñó a esta celebridad cuando era niño, ¿no? Y se reconoce un poco el papel de esa maestra, ¿no? Pero la mayoría de las veces, los que brillan son los que tienen el micrófono, ¿no? Pero los que están en un concierto, ¿cuánta gente hay detrás para que el que tiene el micrófono brille, ¿no? Si el que se ocupa del sonido desconecta un cable, todo se va al garete, ¿no? ¿De acuerdo? Y pocas veces se reconoce. Hay algunas personas que sí, y eso es una cualidad. Ser capaces de reconocer el trabajo de otros que son anónimos, ¿no? De acuerdo, que son desconocidos. Y la sociedad fomenta este tipo de cultura del micrófono, de la celebridad, de la superestrella, pero se olvida de los que hicieron posible y de los que hacen posible que esa persona esté allí donde está. Pero Pablo no lo hace. Pablo no quiere irse de este mundo, ¿de acuerdo?, sin mencionar a estas personas y agradecer el trabajo que estas personas hacen e hicieron por él y por el bien de él y también por el bien del Evangelio. Así que vamos a ir a ese texto final que muchas veces está ahí, que son un grupo de personas, de nombres, que, bueno, esto la verdad casi no lo saltamos, pero tienen un propósito. Dios ha querido que en este libro, inspirado por Dios, figuren estas personas y que Pablo se acuerde de ellas y reconozca su labor en el último momento de su vida. Dice, saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eúbulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu y la gracia sea con todos vosotros. Amén. Mira, las últimas palabras, como decía, registraba de Pablo, y son precisamente para mencionar y honrar a estos cristianos desconocidos, en un sentido, ¿no? Y que él quiere agradecer y que no se olvida en sus últimos momentos. Y estamos agradecidos también aquí por todos aquellos que hacen posible lo que sucede, ¿no? De acuerdo, que a lo mejor no están aquí delante, pero que hacen un trabajo excelente por el bien del Señor. En primer lugar, Pablo está saludando. Dice, saluda a Prisca y a Aquila. Mirad, este es un matrimonio muy interesante que es cristiano y aparece varias veces en la Biblia. Cuando leemos la Escritura aparece y Pablo les menciona en varias ocasiones. Eran del mismo oficio que tenía el apóstol Pablo, que sabéis que era hacer tiendas o remendar tiendas, ¿no? Tiendas de campaña, porque la gente vivía ahí. Y entonces son de la misma profesión.
¿De acuerdo? Y entonces le acompañan a Pablo en varias ocasiones. Vemos que son un matrimonio en el que los dos, no solamente uno, sino que los dos están ahí como una piña, y eso es muy importante. Qué bonito ver eso, ¿no? Que no solamente uno, sino los dos están como una piña por el bien del Evangelio. Bien, pues los dos estaban como una piña por el bien del Evangelio y por el bien de Pablo. Muy comprometidos los vemos con el Evangelio. En Hechos capítulo 18, versículo 2, dice Pablo, mencionando a esta familia, a este matrimonio, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Por alguna razón este matrimonio vivía en Roma, pero Claudio, esa persecución contra los judíos que siempre ha existido, les expulsó de Roma. Entonces ellos salen de Roma y se van a Corinto, donde precisamente había una iglesia cristiana y se encuentran con el apóstol Pablo. Y entonces para ellos, para ganarse la vida, pues están ahí haciendo tienda junto con el apóstol Pablo. Y dice aquí que Pablo vive en la casa de ellos. Por lo tanto, era un matrimonio muy hospitalario que tiene su casa abierta, en este caso, para hospedar a Pablo. Y Pablo no se olvida de ese acto de hospitalidad a favor de él, y lo menciona al final de sus días. En Hechos capítulo 18, versículo 18 dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún allí muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. En este caso ya van con el apóstol, le acompañan, ¿de acuerdo? Y van allí donde Pablo va. Le acompañan en su viaje, en su trabajo, y se ve que se quedan en Éfeso, donde viven en el momento donde Pablo está escribiendo, justo cuando Pablo está escribiendo la segunda de Timoteo. ¿De acuerdo? Entonces, de Corinto se desplazan a otra ciudad, en este caso Éfeso, y allí se ve que están viviendo un largo tiempo. Hechos 18, 24 a 26 habla de eso. Dice que llegó entonces a Éfeso, donde estaba Aquila y Priscila, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso. Bueno, esto era uno de los personajes más interesantes, ¿de acuerdo?, en el Nuevo Testamento, porque eras una persona conocedora de la Escritura, un predicador fantástico, poderoso en palabra, que estaba predicando el Evangelio, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que Dios está usando personas en diferentes lugares, ¿de acuerdo?, para compartir el Evangelio. En un hombre instruido, fervoroso, y hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Dice que comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Quiere decir que él conocía mucho de la Biblia, pero había algo que desconocía. Algo que Aquila y Priscila conocían muy bien. ¿De acuerdo? Él conocía muy bien, pues, Juan el Bautista, el mensaje de Juan, el bautismo de Juan, pero por alguna razón desconocía, claro, lo que Pablo sí conocía, que estaba mucho más apegado a Jesús y a toda su obra, ¿de acuerdo? Y entonces, este matrimonio que estaba versado en la Escritura, tanto ella como él, y ella probablemente más que él, porque siempre aparece ella delante de él, y eso era señal de un lugar de prominencia por parte de la mujer en el matrimonio, pues cogen a esta persona fervorosa, poderosa en palabra, un predicador fantástico del Evangelio, y dice que le toman aparte, que es como hay que hacer la corrección. En lugar de corregirle públicamente, ¿no?, de ahí en medio de un sermón, oye, Apolos, que eso que estás diciendo no es... No. Ellos esperan que termine la reunión y dicen, Apolos, ¿podemos hablar contigo? Y entonces le cogen aparte y le corrigen. No es que le corrijan, sino que le dan información que él no tenía todavía, ¿de acuerdo? Pero veis, también hacen un trabajo no solamente de hospitalidad, de colaboración con el apóstol Pablo, sino también de edificación y de formación de personas nuevas que son fantásticas, pero que necesitan instrucción, porque nadie lo sabe todo, ¿no? Entonces era una persona elocuente, poderosa, pero necesitaba seguir aprendiendo, ¿de acuerdo? Y entonces ellos hacen ese trabajo, ese ministerio con él.
En el capítulo 16 de Romanos dice Pablo, acordándose también de ellos, saludad a Prisca y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. O sea, nos hubiese gustado saber qué es lo que hizo este matrimonio para jugarse la vida por Pablo. Pero no solamente por Pablo, sino también por las iglesias. ¿De acuerdo? Dice Pablo que expusieron su vida por Pablo y por el bien de las iglesias. No lo sabemos. Aparte de lo que hemos dicho ya hasta aquí, que eran hospitalarios, que podían enseñar a otros, etcétera, acompañar a Pablo, pero de alguna manera algo tuvieron que hacer que hizo que todas las iglesias estuviesen agradecidas. No solamente yo estoy agradecido, sino todas las iglesias de los gentiles. ¿De acuerdo? Es una opción desconocida como también probablemente la tuya. Todas las personas hacen acciones que son buenas por el bien de algo y no siempre se sabe. Dios sí lo sabe. ¿De acuerdo? Dios sí lo sabe y lo reconoce y lo premia eso. Pero en este caso el apóstol Pablo sí tenía que saber lo que hicieron para exponer su vida, por lo cual queda agradecido no solamente él, sino todas las iglesias. ¿De acuerdo? Pero es algo que hacen. En 1 Corintios capítulo 16, 19 dice, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. O sea, también el interés de estos hermanos en otros hermanos. ¿De acuerdo? Y entonces saludan a otras iglesias. Desde la iglesia que está en su casa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en el primer siglo todavía no se habían construido edificios que ahora llamamos iglesias, sino que la iglesia se reunía en las casas de los cristianos, ¿no? Y había cristianos que decían, oye, que contás con mi casa, ¿de acuerdo? Y entonces había un grupo de hermanos que se reunían en la casa de alguien. Eso era la hospitalidad, en este caso también, no solamente con Pablo a nivel personal, sino también para con la iglesia. Entonces, dice que la iglesia que está en su casa, lo cual quiere decir que su casa estaba abierta para el progreso de la iglesia. Por lo tanto, este matrimonio habría sido de mucha ayuda para Pablo y también ahora para Timoteo, porque viven en la misma ciudad y están en la misma iglesia donde Timoteo era el pastor. ¿De acuerdo? Y era una tremenda bendición tener en una iglesia matrimonios así, que son bendición para los pastores, que son de apoyo, que son de ayuda, ¿no? Y que están a favor del progreso del Evangelio. Bien, después de reconocer y de agradecer esa labor en un sentido desconocida, aunque conocida por el Señor y por Pablo, de este matrimonio, de este gran matrimonio, son un ejemplo Aquila y Priscila, ¿no? Pues ahora pasa a saludar a la casa de Onesíforo, ¿no? ¿Y quién era este? Ahí no dice nada de él, porque solamente dice, al final dice, saluda a Priscila y a Aquila y a la casa de Onesíforo. ¿Quién era él? ¿Quién era este personaje? ¿De acuerdo? Bien, pues vamos al capítulo 1, versículos 16 al 18, que ya hemos visto, y dice ahí Pablo, aquí da información acerca de quién era él, ¿no? Y dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. O sea, es una persona que hizo mucho bien a Pablo. Confortar a alguien es, ¿no? Es traerle confort, traerle comodidad, ¿no? Es ayudarla, es aportarle un bien. Dice Pablo que muchas veces me confortó. Bueno, ¿y cuándo lo hizo? Porque si no es por Pablo, no lo sabemos. Pero ¿veis la grandeza de Pablo? Que podía haber dicho, bueno, la semana pasada, cuando él sabe que va a morir, después de poner algunas cosas en orden, decir lo que dijo, bueno, pues adiós, muy buena, sino todavía tiene un tiempo para reconocer el trabajo de estas personas de las que nadie se acuerda, ¿no? Entonces dice Pablo que él le confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Onesíforo era también de Éfeso. ¿De acuerdo? Y cuando él sabe, Onesíforo, que Pablo está preso, cuando todos están saliendo de Roma, porque están huyendo, porque Pablo dice, todos me han dejado solo,
precisamente Onesíforo va en busca de Pablo y le busca por todas las cárceles de Roma hasta que le encontró. Esto demuestra que estaba dispuesto a morir por Pablo, porque ser identificado con un discípulo de Cristo era también correr la misma suerte. Por eso Pablo dice, todos me abandonaron, pero dice, no les se ha tomado en cuenta, porque Pablo sabía que lo mismo que hicieron los discípulos con Jesús, allí en Getsemaní cuando Jesús fue arrestado, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Que todos salieron corriendo, pero el Señor les perdonó. Y Pablo sabía que hay un componente humano que dice, bueno, que no, a lo mejor yo hubiera hecho lo mismo, ¿no? Pero que no, el Señor no les tome en cuenta porque no lo hicieron, ¿de acuerdo? Salvaron su vida, pero no en el caso de Onesíforo, que dice que le buscó y no se avergonzó, y dice, y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Veis, esa otra familia, a la casa de Onesíforo, no solamente es Onesíforo, sino toda su familia, junto con la de Aquila y Priscila, que vivían en Éfeso, y Pablo estuvo en Éfeso 3 años, y por lo que dice aquí, durante ese tiempo, aparte de Aquila y Priscila, que habían sido de ayuda y de apoyo, pues esta casa, esta familia, dice, les ayudó. ¿Y cuánto nos ayudó? Nos hubiera gustado saber cuánto, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hizo esta familia para ayudar a Pablo? Dice, tú lo sabes mejor. Lo cual quiere decir que no solamente ayudaron a Pablo, sino que ayudaron también ahora a Timoteo, que era el pastor. ¿De acuerdo? O sea, era otro momento. O sea, Pablo está ahí y todo el mundo podía decir, no, yo Pablo es mi pastor, fantástico, él me ha llevado a Cristo, para mí no hay nadie como Pablo, ¿no? Pero ahora llega Timoteo, que es un jovencillo, inexperto, ¿de acuerdo? Y esta familia también es apoyo para este nuevo pastor, ¿no? Para, en este caso de Onesíforo, que ayuda a Pablo y también a Timoteo, dice, tú lo sabes mejor. Qué bonito también ser familias así dentro de las iglesias, ¿de acuerdo? En segundo lugar, Pablo pasa a dar explicaciones. Dice, Erasto se quedó en Corinto. Bien, ¿quién era Erasto? Erasto era el tesorero de la ciudad de Corinto. Se ve que era el responsable de Hacienda de Corinto, ¿de acuerdo? En todas las ciudades siempre ha estado Hacienda, ¿de acuerdo? Alguien que recaude el dinerillo de aquí de la gente, que le chupe la sangre. Pues este hombre era el tesorero de la ciudad de Corinto, donde había una iglesia y probablemente convertido. No sabemos nada de él, ¿de acuerdo? O sea, si Pablo no lo menciona, ni sabemos que existió, pero Pablo quiere mencionarlo, ¿de acuerdo? Dice, Erasto se quedó en Corinto. ¿Qué habría hecho este hermano por el bien de Pablo y por el bien del Evangelio y de la iglesia en Corinto donde está? Y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Bien, ¿quién era Trófimo? ¿Os acordáis cuando Pablo va recogiendo dinero, ofrendas de las iglesias para ayudar a los pobres de Jerusalén? Ya vimos en el libro de los Hechos, otros que os acordáis de las series y todo eso, que cada iglesia recogía una ofrenda porque los hermanos en Jerusalén estaban pasando por un hambre, por necesidad. Y entonces cada iglesia mandaba una ofrenda y mandaba, podríamos decir, un representante, ¿de acuerdo? Así que Pablo no iba solo con el dinero que iban recogiendo, sino que cada iglesia mandaba un delegado de esa iglesia para entregar finalmente y asegurar también que el dinero llegase a su destinatario. Eso es buena administración eclesial, ¿de acuerdo? Entonces, pues Trófimo era un delegado de la iglesia que venía con Pablo y que Pablo estaba con él en el templo, ¿os acordáis? Y precisamente fue la causa por la que acusaron a Pablo de haber metido a un gentil, Trófimo, en el templo y le llevaron arrestado a Roma. Él no tuvo la culpa, el muchacho, pero de alguna manera los fariseos utilizaron esto para acusar a Pablo de que estaba trayendo a gentiles, introduciéndolos en el templo, pero era el mismo, ¿de acuerdo? El Trófimo, que ahora el pobre está enfermo. Y está enfermo en Mileto. Mileto está a 75 kilómetros de donde está Timoteo.
de alguna manera le estaba diciendo a Timoteo, Timoteo, si puede hacer una visita en el hospital, porque el pobre está enfermo. Pablo había sanado muchas veces, pero en este caso, este hermano no había sido sanado, ¿no? Lo cual quiere decir que Dios puede hacer un milagro, claro que sí. Pero sin embargo, en este caso, como en el caso del propio Pablo, ¿no? Que dice, tengo un problema en los ojos, he rogado al Señor, una enfermedad ocular, que me quite esta enfermedad, pero el Señor me ha dicho, vas a tener que vivir con eso. Bástate mi gracia porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. También tenemos que ser capaces de aceptar eso. ¿De acuerdo? O sea, eso de pensar que, bueno, que tú tienes don de milagro y que todas las personas por las que oras se tienen que sanar, no es bíblico. Si es la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Anoche lo estamos viendo eso, dice, si alguno está enfermo, ore con fe al Señor. Y el Señor, si es su voluntad, te levantará, te sanará, te restaurará. Pero no siempre ocurre eso, ¿me entendéis? Entonces, Pablo reconoce que, aunque él ha podido hacer muchos milagros, pero reconoce que en el tiempo de Dios y en la voluntad de Dios, ¿de acuerdo? O sea, eso de decir, bueno, vamos a hacer un culto de sanidad porque hoy tienen que ser sanados todos los que están enfermos, dice uno, no lo sabemos, ¿me entendéis? ¿No? Si es la voluntad de Dios, como dice Pablo, lo dejé enfermo, ¿no? Dios es poderoso, sí. He orado por él, sí. Yo he hecho un milagro de sanidad, sí. Pero sigue enfermo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, le dice a Timoteo, si es posible, acércate y apóyale porque está enfermo. Muy bien, en tercer lugar, da instrucciones. Dice a Timoteo, procura venir antes del invierno. Antes había dicho, capítulo 4, versículo 9, que dice, procura venir pronto a verme. Pero no dice la fecha. Y ahora dice que sea antes del invierno. Eso es una pista para determinar en qué fecha se escribió este libro. Y aproximadamente cuándo fue la fecha en la que Pablo murió. ¿De acuerdo? ¿Por qué Pablo dice que venga antes del invierno? Porque de alguna manera, bueno, ya sabéis, lo dije la semana pasada, en el invierno había tormentas, había tempestades y muchos puertos se cerraban. Timoteo tenía que venir de Éfeso a Roma en barco y en invierno no podía navegar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si espera a que llegue la primavera, probablemente no va a encontrar a Pablo vivo, con vida. Por eso le dice, oye, si no vienes antes del invierno, probablemente no te pueda abrazar, ni no te pueda ver, no me pueda despedir de ti, ¿de acuerdo? Así que probablemente la muerte de Pablo y la escritura de este libro fue más o menos en otoño, probablemente antes del invierno. Después de dar esas instrucciones que pacifica ya el momento en el que Pablo pide que por favor venga a hacerle compañía, lo que estábamos viendo la semana pasada, ¿no? ¿Qué es lo que busca uno si sabe que va a morir dentro de un mes? Pues buscar la compañía de sus seres queridos, ¿no? ¿De acuerdo? Rodearte de ellos para no morir solo, ¿de acuerdo? Y morir acompañado por la gente que te quiere. Y esto fue lo que hizo Pablo, ¿no? Como un ser humano. Tenía al Señor, por supuesto, pero también buscaba el calor. Por eso es bueno acompañar a las personas en los momentos duros, en los momentos de enfermedad, también cuando alguien muere. Esas instrucciones. Da unos saludos. Saludo a Pudente, a Lino, a Claudia y a todos los hermanos. Bien, ¿quién eran estos? Pues no lo sabemos. La verdad, no lo sabemos, pero están ahí. Lo cual quiere decir que es un detalle que dice que Dios no se olvida. Pero probablemente estos eran creyentes de la iglesia de Roma. ¿De acuerdo? De la iglesia de Roma. Eubulo, Pudente, Lino y Claudia. De alguna manera allegados a Pablo, porque hacen llegar, Pablo está escribiendo una carta a Timoteo, y de alguna manera estos hermanos que están en contacto con Pablo, le conocen a Timoteo y le dicen, oye, Timoteo, oye, Pablo, dale saludos de nuestra parte a Timoteo, como hacemos nosotros cuando alguien viene de visita, ¿no? Que conoce a alguien que nosotros también conocemos, ¿no? O sea, saluda a estas personas. Y Pablo lo hace,
lo hace. Y ahora ya termina con lo que podríamos ver aquí, una doble bendición. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu y la gracia de Dios sea con todos vosotros. Amén. Lo último que Pablo dice son dos promesas que son juntamente lo que Timoteo necesita. Ya sabemos, lo dijimos al principio, Timoteo era un joven que no se sentía capacitado para la tarea que tenía por delante, ¿de acuerdo? Era jovencito de edad, nadie creía en él porque era muy joven, era tímido, estaba también con problemas de salud y tal. Como yo decía al principio, nadie hubiera fichado a Timoteo para ser un gerente de una multinacional, ¿no? Hubieran buscado personajes mucho más brillantes, ¿no? Pero esto demuestra que Dios conoce el corazón y no va buscando grandes estrellas. Busca personas que estén dispuestas, con la ayuda del Señor, a ser transformadas. Entonces Pablo dice, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. En un sentido, es lo que Pablo ha experimentado también. Y podríamos decir que aquí vemos también lo que ha hecho que Pablo se mantenga firme y fiel a lo largo de todo este tiempo y también de todas las dificultades. Decía en un momento de la predicación que Pablo estuvo 6 años preso. O sea, y por causa de lo que creía, en varias prisiones, ¿me entendéis? O sea, quiere decir que es una parte de tu vida sumamente importante, ¿no? ¿Y qué es lo que mantuvo a Pablo ahí firme, sin tirar a la toalla durante todo ese tiempo? No solamente en la cárcel, sino luego todo lo que tuvo que vivir. La certeza de que el Señor Jesús estaba con él. Y Timoteo podía pensar, Señor, ¿pero qué voy a hacer? No te mueras, Pablo, por favor, que te necesito aquí a mi lado, ¿no? No sé por dónde tirar, no sé. El Señor Jesús que esté contigo, con tu espíritu. Es lo que necesitas, Timoteo. Y la gracia de Dios esté con todos vosotros. También se acuerda de la iglesia de Éfeso y también se acuerda de todos los cristianos. Amén. Y es lo que tenemos, como he dicho, lo último que tenemos de Pablo registrado. Pablo entiende que de Dios viene la gracia y que nosotros tenemos que darle las gracias, ¿no? De Él viene gracia y nosotros tenemos que dar gracia, pero también al mismo tiempo darle a Él gracia. Y nos dice la tradición que bajo el reinado de Nerón, pues Pablo fue decapitado en un lugar que se llama, lo estuve buscando el otro día en Google Maps, Las Tres Fuentes. Es un lugar, lo mismo que hacían los judíos que crucificaron a Jesús fuera de las puertas de la ciudad, por este caso a Pablo lo sacaron fuera de la ciudad, a un sitio que se conserva ahora, en el año 64 aproximadamente, un poco después de que Nerón incendiase Roma, que probablemente por esa razón Pablo fue decapitado. Y también nos dice la tradición que Pedro murió juntamente con él en ese día, ¿no? No está en la Biblia, pero probablemente Pablo y Pedro estuvieron presos en la cárcel que os enseñé el otro día, ahí de Roma, y la sentencia de Nerón de muerte para ellos, por ser los promotores, los cabecillas de esta secta que se llamaba los del Camino, que habían sido los que habían incendiado Roma. ¿Habrá injusticia mayor que esa? ¿No? Pero es que el mundo no es nuestro hogar. Nosotros vamos a un sitio mejor, ¿de acuerdo? Aquí veremos ese tipo de cosas, ¿no? Así que Pablo murió decapitado y Pedro murió crucificado cabeza abajo. Bien, esas son las últimas palabras que han llegado a nosotros de Pablo. Sabe que va a morir próximamente. Reta a Timoteo a guardar el tesoro de la fe, a sufrir lo que sea necesario por el Evangelio, a persistir en el Evangelio, sean cuales sean las circunstancias, y a proclamarlo al mundo, porque es lo que el mundo necesita. Lo que la gente necesita es el Evangelio. Haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio. Y bien, pues a ser distinto y a ser diferente, que es lo que Pablo está llamando a hacer a Timoteo, aunque la gente que te rodee no lo sea, ¿de acuerdo? O te juzgue por ello. Así que
Timoteo podía decir, ¿quién es suficiente para esto? ¿Quién es capaz de tomar esta responsabilidad? Y Pablo le está diciendo lo que necesita. El Señor Jesús esté con tu espíritu y la gracia de Dios te acompañe hasta el final. Y yo creo que eso es lo que necesitamos, porque todos somos Timoteos. Porque ahora podríamos pensar, es que yo ni soy pastor, ni quiero serlo, ni soy anciano, ni quiero serlo, ni soy misionero, ni estoy pensando en eso. Pero tú eres Timoteo, tú eres cristiano. Y todos los cristianos somos llamados a no ceder ante las presiones de la opinión pública, que la vivimos todos los días, allí donde vivimos, ¿no? En el vecindario, en la universidad, en el colegio, con la familia, ¿no? Y todos somos Timoteo, somos llamados a no conformarnos con el estilo de vida, con la manera de pensar de nuestra época, a ser firmes en la fe, a mantener con coraje la verdad del Evangelio y a proclamarla, aunque otros no la quieran escuchar. Y aunque otros también no lo hagan y abandonen en el camino. Así que todos tenemos ministerio. No solamente todos somos Timoteo, sino que también todos tenemos un ministerio. Lo hemos dicho, ¿no? Todos tenemos una responsabilidad, todos tenemos dones que el Señor nos ha dado. Algunos, como Timoteo, en esa posición, otros en otra, ¿no? Pero todos somos llamados a ser distintos, a creer diferente, a vivir diferente, dando lo mejor de nosotros, porque el Señor está con nosotros y su gracia nos va a acompañar. Así que Pablo no solamente está lanzando un reto a Timoteo, que era pastor de una iglesia en Éfeso, sino que también te lo está lanzando a ti y a mí, que somos creyentes, que viven en la sociedad en la que vivimos hoy, a mantenernos firmes, porque el Señor, su Espíritu está con nosotros y su gracia nos acompaña. Amén. Señor, gracias por todo, por toda tu palabra y por este libro, Señor, porque también nos descubre el corazón de Pablo, Señor, y también tu deseo para nosotros como creyentes y como iglesia. Oh Señor, te damos gracias porque todos somos útiles, nadie es olvidado, nadie pasa desapercibido a tus ojos, Señor. Y cada servicio que hacemos para ti, un vaso de agua que entreguemos en tu nombre, no será olvidado, Señor. Te damos gracias por este libro, por todo lo que nos ha enseñado. Ayúdanos a vivirlo, a ponerlo en práctica, Señor, en nuestra vida y a perseverar y a tomar el reto, asumir esta responsabilidad en una sociedad como la nuestra, Señor, que está dispuesta a oír cualquier cosa menos la verdad del Evangelio. Pero ayúdanos, Señor, a obedecer, a poner en práctica los consejos que Pablo está dando a Timoteo, pero que también me los está dando a mí y a cada uno de nosotros en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a... Es el último.